Vamos a comenzar con la entrevista. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a María González Veracruz, que es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y antes de comenzar con la entrevista, me gustaría contaros unas poquitas cosas para que conozcáis mejor a María antes de comenzar. Bueno, para que empecemos a conocerla mejor, María nació en Murcia, el mismo año que yo, y ya desde muy joven participó en movimientos sociales, en movimientos estudiantiles y en ONGs. Y también desde muy joven se implicó en política en las Juventudes Socialistas, lo que le llevó más adelante a ser elegida diputada regional por el PSOE en 2007 y en el 2011 fue elegida diputada nacional por la circunscripción de Murcia y estuvo en ese puesto durante 8 años. María además es licenciada en bioquímica y María y yo nos conocemos desde que ambas iniciamos nuestro camino universitario. Estudiábamos en aulas muy próximas, teníamos amigos en común y luego más adelante compartimos asignaturas. María continuó una vez que terminó su grado universitario con la tesina, hizo varias publicaciones y además tiene un diploma de estudios avanzados en genética molecular y los cursos de doctorado que hizo durante 4 años de investigación tanto en Leipzig, en Alemania, como en la Universidad de Murcia. Con esto quiero poner de manifiesto que María tiene un corazón de científica, lo que le hizo ocuparse de temáticas de ciencias y nuevas tecnologías en diferentes ejecutivas federales del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba y con Pedro Sánchez. En octubre del 2022, María fue nombrada secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y participó en la creación en 2023 del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, en el que está actualmente como ministro Óscar López. Fue con él con quien fue nombrada en el puesto que está actualmente, que es secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Pero tal vez algo que no sabéis de María es que María tiene una profunda vocación por la enseñanza, ya que ella es profesora de secundaria de Física y Química. Y ha desarrollado su labor docente en algunos centros públicos de la región, como el IES Benaraví de Cartagena, por ejemplo, y actualmente tiene la plaza en el IES de Alquerías, cuyo nombre es nuevo, y desde el 2021, después de un examen de oposición en el que ella fue nombrada funcionaria de carrera. Así que, dicho esto, yo creo que nos gustaría saber ¿qué camino ha seguido una profesora de secundaria para llegar a liderar el devenir de la inteligencia artificial en España? Muy buenos días. La verdad es que es una gran pregunta que, como podéis imaginar, me hago yo a menudo. Quiero daros las gracias por la invitación, escuchar a mi amiga Sally, vuestra jefa, hablar de mí así todo seguido, en un ambiente en el que me siento más profe que política, y con tanta buena gente aquí, con la que he vivido distintos momentos de mi vida. La verdad es que es súper especial. Tenéis que saber que además de que Sally sea muy buena amiga, vuestro profesor Alejandro Morata fue compañero mío del instituto. Con vuestro director, querido Talora, he vivido también otras etapas importantes de nuestra vida y encima han venido amigos míos de Totana, en el caso de Isa Molino, que ha sido estudiante de este instituto, y en el caso de Carlos, con el que me veo una gran amistad. Así que lo que quiero deciros con este rollo, sobre todo a los alumnos y alumnas, es que estoy feliz de estar aquí hoy con todos vosotros, que mi suerte en la vida es ser profesora, que las personas más importantes que tenéis en este aula, en este salón, bajo mi punto de vista, son las personas que se dejan la vida para educaros, para motivaros, para que tengáis el mejor futuro posible en base a vuestro talento, y que desde luego es un privilegio para mí en este momento de mi vida poder formar parte del Gobierno de España. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Sabéis lo que es ser secretaria de Estado? No, ¿verdad? No me engañéis, que seguro que no lo sabe prácticamente nadie, ¿no? Uno o ninguno, como dice el chiste. Bueno, creo que sabéis, en un municipio está el alcalde y los concejales,
En el gobierno regional, porque tenemos 3 administraciones que nos gobiernan, está la presidencia y los consejeros, que son los que se encargan de las políticas regionales, y en el gobierno de España, en el gobierno central, está el presidente, en este caso Pedro Sánchez, los ministros y ministras, que sí que os suenan más seguro, porque los veis más en la tele, de distintas materias y tal, y por debajo de los ministros estamos los secretarios de Estado, que somos los responsables de unas políticas más concretas y en mi caso ahora mismo de la inteligencia artificial. Os confieso, estando en un ambiente así en el que me siento tan feliz, que cuando me llamó Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno, para hacerme cargo de las telecomunicaciones del país, lo primero que pensé yo salí, y además es algo que las mujeres hacemos con frecuencia, es ¿qué hago yo en una Secretaría de Estado de Telecomunicaciones? Os lo digo con el corazón en la mano. 2 años después de que aquello pasara y tras ser ahora responsable de algo ni más ni menos como es la inteligencia artificial, que sabéis que está revolucionando nuestras vidas, os digo varias cosas para que os las quedéis aquí, como a mí me gusta decirle a mis alumnos. Es fundamental que las personas que no somos de Madrid o de Barcelona, es decir, los murcianos, estemos en los puestos de responsabilidad del Gobierno central, porque España es muy diferente, muy diversa, y los que tomamos las decisiones allí tenemos que tener una visión global de España. Y es fundamental que una murciana como yo se atreviera con mucho miedo en ese momento a decir que sí y a estar ahí en el día a día. Segundo, es fundamental que las mujeres no nos compliquemos tanto la cabeza ante este tipo de decisiones, porque también es muy importante que nuestro prisma esté en esas decisiones. Y lo tercero, no es tan importante haber estudiado ingeniería de telecomunicaciones o bioquímica, como en mi caso, sino tener mucho conocimiento, capacidad, por supuesto, de trabajo, de esfuerzo, pero de análisis, de saber qué necesita tu país en un momento determinado y volcarte para ello, para ser capaces de coger las oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué hace una mujer como yo en un ámbito como la IA? Pues ponerle toda mi pasión, mucho rigor, como he hecho en los distintos momentos de mi vida, por supuesto en el laboratorio cuando estuve investigando, pero también en la docencia cada día. Los profesores, no os imagináis lo que nos preparamos, todo lo que os contamos, tanto por supuesto el contenido, pero también la metodología, para poder llegar a vuestras mentes y seduciros, en mi caso con la física y la química, pero en general con la educación y las oportunidades que os tiene que abrir la vida, ¿no? Por lo tanto, mucho trabajo y mucho esfuerzo en este ámbito que me muevo ahora, todo el rigor que puedo y mucha energía, porque al final lo que está pasando con la inteligencia artificial en el mundo, y ahora hablaremos un poquito más, es una revolución que afecta a todo. Es una revolución social. Vosotros no os relacionáis entre vosotros como lo hacía yo como grata del instituto o contigo en la universidad. Es una revolución económica en la que, digamos que si no estás como país, no estás como continente europeo, tienes el riesgo de quedarte muy fuera, y eso no nos lo podemos permitir, pero también es una revolución democrática. Si nos paramos un segundo y nos imaginamos cosas que ya están pasando con la IA, se os despertará la inquietud y los pensamientos de todo aquello que se pone en riesgo y que hay que cuidar desde la democracia, desde las decisiones que tomamos también en la política, pero en general como sociedad, como ciudadanía, ¿no? Así que eso hago yo ahí, Sally. Pueden trabajar mucho. Muy bien. Y alegrarme mucho cuando me invitáis a venir a un instituto en mi región para poder acercaros a la ciudadanía todo lo que hacemos, que también es un factor fundamental para nosotros. Muy bien, pues a ver si ahora nos cuentas y compartes con nosotros qué estás haciendo en el Gobierno de cara al desarrollo de la inteligencia artificial en este país. Bueno, pues muchísimas cosas, pero como pretendo no ser lineal, aburrida, digamos, para vosotros, quiero empezar preguntándoos si usáis la inteligencia artificial. Sabemos que la usáis. ¿Y sois conscientes de que, o sea, sabéis lo que es? O sea, sabéis que para que el ChatGPT, el Gemini o la aplicación que sea, DeepSeek, os responda, se ha imitado el cerebro humano, digamos, y son una serie de algoritmos matemáticos que te responden en función a unos datos.
El otro día decía el presidente de la India en un congreso que estuve en lo de Macron, en el IA Summit de París, que si le decimos a la IA que nos dibuje a un ser humano, nos va a dibujar a un hombre blanco y diestro. Es decir, es muy importante cómo la IA piensa y cómo os da respuestas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues, por ejemplo, poniendo en marcha un modelo de lenguaje que es lo que hace que funcione ChatGPT, que es donde están los datos, donde se entrenan los datos, con un 20% de lenguas en castellano y también en lenguas cooficiales, pero con una idea muy clara, a ver si soy capaz de decirla así directa, digamos. Con la idea de que España tenga su propio modelo de lenguaje, y esto es fundamental, ahora si queréis hablamos de lo que es la soberanía digital y lo que nos estamos jugando geopolíticamente hablando, con la idea de que tenga aplicaciones directas que sean útiles para vosotros, que sean útiles para la educación, que sean útiles para la sanidad, para las administraciones públicas, pero sobre todo que no tenga sesgos. O, bueno, que no tenga sesgos es demasiado ambicioso, que tenga los menos sesgos posibles, ¿vale? Y ahora también hablamos de eso. No todos los países, de hecho somos bastante pioneros en Europa, tienen un modelo de inteligencia artificial que sea público, que sea transparente, que sea abierto, y eso, como digo, cumple los objetivos que os relataba, pero con dos cuestiones muy importantes. Una, cuando le preguntáis, por ejemplo, a Gemini, es la IA de Google, como sabéis, ¿quién ganó las elecciones en Estados Unidos en 2020? Las que Trump dice que ganó él, pero no las ganó. ¿Sabéis lo que os dice Gemini? Que no puede dar respuesta. ¿Vale? Ahí os dejo la reflexión. O sea, con todo esto, o sea, lo que pretendo deciros es que no os creáis lo que os dice la IA. Que el pensamiento humano es muchísimo más importante que la IA, aunque las herramientas que nos permite la IA sean una revolución y nos ayuden y tengamos que usarlas o digamos, usarlas bien, ¿no? DeepSeek, sabéis que es inteligencia artificial china, ¿vale? Si le preguntáis qué ocurrió en Tiananmen, cuando el gobierno chino reprimió con muchísimos muertos una revuelta estudiantil, ¿sabéis lo que os dice? No os responde. Digamos que está vetado en esos datos la respuesta de DeepSeek. Por eso para nosotros es tan importante tener un modelo español que piense en español, porque los otros, los que solemos usar, digamos que piensan en inglés, y no es la misma la cultura inglesa, los sesgos, que los de nuestra cultura, que por cierto, no solo es riquísima, sino que el español es el segundo idioma más hablado en Internet. O sea que también sentíamos esa responsabilidad como país de liderar la inteligencia artificial en castellano en el mundo y con la gran alianza que esto supone con los países latinoamericanos. O sea que también es una oportunidad económica y otras cuestiones que no voy a entrar. Pero lo más importante era, digamos, romper el sesgo de idioma entre el inglés y el castellano y garantizarnos, como españoles, digamos, un modelo de lenguaje que tendrá sus aplicaciones sin esos sesgos que vienen y que son de mucho tipo, pueden ser de género, pueden ser culturales, pueden ser también impuestos por los gobiernos y que eso nos permita tener un desarrollo propio de la inteligencia artificial. Y voy más rápida porque esto es solo el primer punto. Este modelo español que se llama ALIA y que a los que seáis inquietos en la materia os invito a cacharrear y de hecho os invito mucho a los que os guste a ser también autodidactas. Si algo nos permite Internet y la propia inteligencia artificial es ser muy autodidactas. Hay un murciano que vive en Mula que se llama Manu Romero, que es líder en creación de modelos abiertos en una comunidad que se llama NLP, que yo descubrí hace unos meses y que estoy, digamos, enamorada del personaje. Es un chaval joven que no pudo terminar sus estudios porque tuvo que ayudarles a sus padres en la época de la crisis del 2008 y que ahora mismo es un crack y además de que está ganando un montón de dinero, ahí os lo dejo, está siendo capaz de liderar con su conocimiento, con su pasión y su talento un ámbito muy relevante en el mundo. Bueno, os contaría muchas más cosas, pero solo voy a dejar un dato más.
Para todo esto de la inteligencia artificial, lo que necesitamos es muchísima capacidad de supercomputación. No sé si os habéis planteado que cada vez que cogemos el móvil y le preguntamos algo al chat que sea, es el GPT, el Gemini o el que sea, detrás hay un montón de consumo de energía, de agua, porque necesita una gran capacidad de supercomputación, un ordenador tremendamente rápido. Pues en eso España también ha hecho los deberes. Tenemos el supercomputador del mundo, el 11 supercomputador del mundo más potente, y eso nos ha permitido, por ejemplo, una de las cosas más recientes que he podido hacer, tener lo que llaman en Europa una IA Factory. Europa está intentando tener más capacidad de supercomputación para ser competitiva en esta carrera mundial de la inteligencia artificial, y España está también posicionada, que ha sido elegida como una de las 7 IA Factory de la Unión Europea. En fin, son muchísimas más cosas, Sally, pero yo quería que os quedarais con 2 de las fortalezas, que son la capacidad de supercomputación y el propio modelo de inteligencia artificial, pero con una idea general de que estamos tratando de hacer todos los deberes para que España juegue un papel en términos de soberanía, de infraestructura, pero también de formación y de talento, que al final es lo más importante. Una de las mejores cosas que tenemos en este país son nuestras mentes, nuestra capacidad, nuestro pensamiento crítico. Y ahí es donde más confianza tengo en cada uno de vosotros y vosotras, para que seáis en la vida lo que queráis, y si os queréis dedicar a este tipo de cuestiones, que sepáis que estamos en un buen momento, que necesitamos más personas especializadas en todo esto, en todos los ámbitos de la vida. Es decir, que esto no es una cosa solo de las ingenieras informáticas o de las ingenieras en telecomunicaciones. Esto es algo que tenemos que saber desde los profesores hasta los médicos, pasando por el turismo, ¿vale? Porque la IA está revolucionando todos los sectores, con lo cual os invito a saber más, a conocer y a formaros tremendamente, porque sois, vamos, lo mejor que tenemos en este país y la mejor garantía de futuro en ese aspecto. Muy bien, pues y ya si seguimos con la inteligencia artificial, ¿qué nos puedes decir sobre los beneficios que tiene la implementación de la inteligencia artificial y los riesgos? Bueno, de los beneficios yo creo que he hablado de algunos. Multiplica la productividad, genera empleo, aunque también tenga la otra cara de la moneda. Pues, en fin, vosotros y vosotras lo usáis. Hace que las cosas se hagan más rápido y que no tengas que pensar en cosas, digamos, más sencillas, ¿no? Yo creo que es el mayor beneficio. Pero tiene muchos riesgos. Y yo creo que el gran reto que tenemos como sociedad ahora mismo es multiplicar las oportunidades y disminuir los riesgos. Uno de los principales riesgos que tiene es la desigualdad que genera. Quien utiliza la inteligencia artificial, sea una empresa, sea un ciudadano, sea un alumno, va a otra velocidad. Y claro, si no la usas, te quedas a otro ritmo. Se genera otra brecha digital muy grande. Entonces, por eso para nosotros es tan importante que todo lo que estamos haciendo de digitalización del país, pero también en términos de inteligencia artificial, llegue a toda la ciudadanía. Por eso para nosotros han sido tan importantes los programas de conectividad, de que llegue la conexión a Internet a todos los puntos de España, todos los programas de formación, toda la inversión que hemos hecho en las aulas para que en cada colegio, en cada instituto podamos tener esas capacidades. Y la parte que os decía antes de que todas las pequeñas y medianas empresas tengan también acceso tanto a esa capacidad de supercomputación como al modelo. O sea, realmente en todo lo que hacemos está ese prima de llegar a la mayoría de empresas, a la mayoría de ciudadanía, para que este salto en digitalización que está dando el país no sea solo para para las grandes empresas o para las multinacionales, sino que pueda sembrar todo el país desde el convencimiento de que con el gran talento que tenemos, si hacemos esa capacidad de llegar a todo el mundo, pues vamos a tener muchas más oportunidades, ¿no? Pero yo creo que el problema está en los riesgos, y es donde tenemos que ser más sensibles, donde tenemos que estar más informados y donde me encantaría que saliera desde aquí con esa inquietud, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre que nos metemos a algo y estamos ahí horas y horas haciendo scroll y damos OK a todo, no estamos siendo conscientes de las brechas de seguridad que se nos abren a nivel personal o de cómo otros manejan nuestra mente para llevarnos a espacios que nosotros no hemos decidido libremente. Creo que me entendéis lo que quiero decir.
pero tenemos que ser muy conscientes para que la inteligencia humana esté por encima de esos algoritmos, porque esté por encima de lo que multibillonarios han querido hacer de nosotros por medio de la inteligencia artificial o por medio de las redes sociales. Esto para mí casi que creo que sería el mensaje más importante que quería que os quedarais hoy. Tenemos que ser capaces entre todos, y yo confío, yo soy muy humanista, confío, como os decía antes, en el talento y en cada uno de vosotros y vosotras, que la conciencia humana, que la capacidad que tenemos cada uno va a estar por encima, va a ser capaz de controlar a la propia tecnología. O sea que la revolución tecnológica que estamos viviendo tiene que ser humanista, y eso solo depende de todos y cada uno de nosotros. En concreto, hay un debate en el mundo sobre si la inteligencia artificial tiene que ser regulada o no regulada. Desde Estados Unidos se nos dice que la regulación que estamos liderando en Europa va en contra de la innovación, va en contra del progreso. ¿Qué es para vosotros la regulación? La Constitución es regulación. El que tengáis que entrar al instituto a las 8:30, no sé a qué hora entráis, o cumplir las normas que os marcáis, es regulación. Para mí la regulación es convivencia. Si tú no tienes regulación en las redes sociales, ¿cómo sabes que quien te está hablando, que el vídeo que te están mandando es real o es inteligencia artificial? Ese es el debate. No dentro de mucho estaremos haciendo una videoconferencia y no sabremos si la estamos haciendo con una persona real o no. O sea, ¿entendéis la dimensión de lo que viene y cómo nos están intentando llevar? Hablo como europeos, ni siquiera hablo como gobierno de España, como europeos, a un espacio falto de valores democráticos, digamos. Y yo creo en todo lo contrario. Creo que es posible innovar, transformar la economía, como además estamos haciendo, con principios y con valores, y estoy convencida de que a lo largo de los años, desde otras partes del mundo, desde Estados Unidos, desde Asia, se mirará hacia Europa como un ejemplo de cómo hemos conseguido ordenarnos, aunque eso cueste más tiempo, porque la Unión Europea es muy difícil que se pongan de acuerdo todos los países y tal, o en algún caso no tengamos a lo mejor DeepSeek o herramientas tan rápidas o empresas tan potentes como las que pueden tener Estados Unidos y China, ¿no? En fin, no sé si os está sonando mucho a chino, pero en resumen lo que os quiero decir es que seáis conscientes de que todo lo que utilizáis en las redes tiene que estar siempre bajo vuestro pensamiento más crítico posible, y que eso que os pido que hagáis a nivel ciudadano, ciudadana, alumno, alumna, es lo que estamos intentando hacer desde el gobierno, pues desde poniendo en marcha un observatorio de derechos digitales que es pionero en toda Europa, o publicando en su momento, os invito a leerla, la Carta de Derechos Digitales, hasta implantando la primera ley de inteligencia artificial del mundo, que es la europea, y en la que España ha tenido un papel fundamental. ¿Para qué? Para que cuando pasen casos como las niñas de Almendralejo, que sabéis que se publicaron imágenes de ellas, creo que recordar que eran desnudas, no recuerdo muy bien, pero que no eran ellas, que eran de inteligencia artificial. O sea, imaginaos qué os pasa eso. Podamos tener las herramientas para, tanto judicialmente, que las hay judicialmente, como en un plano más difícil de discernir, que no es el judicial directo, obliguemos a que eso se ponga, ¿no? Tenga una marca de agua que es inteligencia artificial, o a que no se puedan utilizar tanto audios como vídeos manipulados. Y solo un ejemplo más. ¿Sabéis que en 2 países de la Unión Europea se han tenido que retrasar procesos electorales por la manipulación de la ciudadanía por medio de la inteligencia artificial y las redes sociales? ¿Lo sabíais? Pues tanto Rumanía como Eslovaquia han tenido que posponer sus elecciones porque, en un caso por TikTok y en otro caso por audios adulterados de uno de los candidatos, se han tenido que posponer las elecciones. En fin, son solo algunos ejemplos para que veamos la dimensión del problema que tenemos encima y todo lo que nos queda por pensar, por decidir y también por liderar, ¿no? Y la verdad que ahí a mí me parece que el discurso que mantuvo el presidente del Gobierno en Davos, que es el foro económico mundial donde se marcan, digamos, las tendencias, que era exigencia de algoritmos, es decir, que podamos saber por qué os aparece una publicidad o no cuando metéis a las redes sociales, o por qué si
yo sigo a Carlos y a Isa, en vez de salirme Carlos e Isa, me sale no sé quién, si es que yo quiero leer a Isa, y otra persona decide que mi tiempo lo invierta en sus intereses y no en los míos, ¿sabes? O sea que, digamos que no nos relajemos, porque cuando creemos que estamos relajados en nuestra habitación o en el sofá con el móvil, no estamos en un espacio seguro como lo podemos estar cuando decidimos leer un libro y leerlo, que os invito a hacerlo, ¿eh? Creo que hoy, en la era de la inteligencia artificial, es cuando más necesitamos leernos los libros, desde los más básicos hasta los últimos, porque si la inteligencia artificial necesita algo, es la inteligencia humana manejando toda esta... manejando, qué mal ha quedado, entendedme, decidiendo sobre esta revolución tecnológica. Sally, córtame cuando me quieras. No te preocupes, de hecho, que me enrollo muchísimo. De hecho, a colación de lo que acabas de decir, ¿cómo se entrena la inteligencia artificial? Porque si tú estabas hablando de esa regulación, de cómo la mente humana es necesario, ¿cómo se hace ese entrenamiento de la inteligencia artificial? ¿Y qué beneficio o cómo se puede orientar para la investigación o para la empresa? Bueno, como os decía antes, el entrenamiento de la inteligencia artificial, la clave son los datos que se utilizan. Por eso son tan importantes todas las políticas de protección de datos y lo que os decía de lo que le damos ok o no. Y la verdad es que está siendo, por hablaros también de lo positivo, que no me voy a quedar solo en los riesgos que trae, la verdad que tremendas oportunidades. Está siendo toda una revolución, por ejemplo, en investigación, está siendo toda una revolución en el ámbito de la medicina, ¿no? ¿Cómo trabajar frente a los sesgos? Pues poniendo infraestructuras públicas encima de la mesa, exigiendo transparencia, por supuesto, en los algoritmos y dedicando mucho esfuerzo a analizar la repercusión de esa tecnología sobre la ciudadanía. Por ejemplo, en España hay un centro de investigación europeo que también tiene que ver con el liderazgo que en los últimos años hemos tratado de trabajar al respecto, de análisis de la transparencia de algoritmos. Está en Sevilla. Entonces hay un grupo de investigadores que todo el rato se dedican a dar en la tecla de qué hay que hacer para romper con esos sesgos, y los hay de todo tipo, la verdad. Los hay, en fin, territoriales, culturales, como os decía antes. Pero bueno, por lanzaros alguna cosa positiva en la línea de la importancia de la inteligencia humana sobre la inteligencia artificial, ¿no? Los médicos, por ejemplo, a día de hoy están utilizando cada vez más en sus diagnósticos la inteligencia artificial. Pues desde los sensores en las colonoscopias, que son más sensibles que el ojo humano, hasta uno de los ejemplos de uso del modelo ALIA, que se llama Cardiomentor, que está especializado en las enfermedades cardiovasculares. ¿Vale? O sea, que imaginaos la revolución. ¿Pero qué pensáis que es más seguro? ¿Que decida la inteligencia artificial o que decida un médico con una formación, con una capacidad de interpretación, incluso también con una capacidad creativa que a día de hoy todavía no tienen las máquinas? Ya hablaremos dentro de unos años. Evidentemente, todos los saltos, las ventajas que se están dando hacen que vayamos mucho más rápido, pero el ojo humano, la capacidad del pensamiento humano, pues tiene que estar siempre ahí midiendo, ¿no? Y por poner otro ejemplo que también traía así muy chulo. Otra de las cosas que estamos haciendo es invertir muchísimo, gracias a los fondos Next Generation que conseguimos, para que toda esta transformación digital sea realidad, ¿no? Pues por poneros algún ejemplo de estos que se te suelen quedar. Hay un proyecto en España de una empresa que se llama Spicatec, que además la chica es bioquímica y encima es mujer, o sea que cuando la conocí me encantó. Han diseñado un chaleco con miles de sensores de inteligencia artificial que te hace mucho más rápido, más barato y más preciso lo que te hace un electro normalmente. Cuando, no sé si alguna vez habéis ido con vuestros padres, abuelos y tal, no creo, porque sois muy jóvenes, a que te hagan un electro en el hospital o en la consulta y tal, pues lo que va a hacer este chaleco, y además es que os invito a googlearlo y tal, es tener la foto en tiempo real del corazón y medir los impulsos eléctricos de una manera, a los que nos gusta la ciencia, es impresionante. Pues eso además va a suponer un coste para la sanidad pública cuando esté en ese punto de desarrollo, aunque va muy avanzado, porque además hemos invertido muchísimo, tanto la Comisión Europea como el Gobierno de España,
un ahorro de 1.500 millones de euros para la sanidad pública y una capacidad de detectar las enfermedades pues muchísimo más precisa, ¿no? En fin, os lo quería poner como ejemplo positivo, aunque no sea exactamente la pregunta de los secos, perdona, Sally, porque de verdad creo que tiene muchísimas ventajas que tenemos que ser capaces de aprovechar, aunque tiene también muchos riesgos de los que tenemos que ser conscientes, y uno de ellos, sin duda, es los secos, ¿no? Y otro ejemplo que me acaba de venir a la cabeza, tuve la oportunidad de viajar a la zona de Emiratos Árabes. Allí no tienen un problema de protección de datos porque como cogen los datos de la ciudadanía sin permiso, no como aquí. Yo lo digo por abriros el debate mental, ¿no? O sea, porque nada es, en fin, bueno o malo, todo tiene sus derivadas, ¿no? Pues lo que están haciendo en realidad era para contárselo a Sally, pero ya lo cuento todo. Están haciendo, gracias a la inteligencia artificial, una predicción genética que permite planificar, adelantarte por la propia síntesis de proteínas a qué gen, por lo tanto qué proteína, te puede provocar en un futuro una enfermedad cardiovascular. O sea, me pareció impresionante. El nivel al que analizan el número de proteínas que analizan por segundo, porque estamos hablando de supercomputación, es brutal. Algo que cuando hace 20 años estábamos en la facultad era imposible imaginarse. O sea, que realmente creo que uno de los principales beneficios a la ciudadanía es que muchísimas de las investigaciones que antes tardaban 10 o 15 años o incluso décadas, ahora serán cuestión de mucho menos tiempo con las hipótesis que te permite analizar la inteligencia artificial y a la velocidad a la que lo hace. Eso sin duda es un ahorro, supondría un ahorro muy grande para la sanidad. Y ya que estamos aquí en un centro educativo, pues tenemos que preguntarte cómo está transformando la inteligencia artificial al sector de la educación. Bueno, a mí me pasa que me fui del instituto justo hace 2 años y medio, que fue justo cuando se publicó OpenAI. Y entonces cada vez que vengo al instituto me dan ganas de haceros esa pregunta a vosotros. ¿Cómo es el aula a día de hoy con estas herramientas que no existían y cómo lo hacéis con los alumnos? O sea que esto creo que la conversación es al revés, ¿no? No, fuera de broma, de un tema que realmente me preocupa como profesora, cómo abordarlo. Creo que la revolución en el ámbito de la educación es pues al nivel del ámbito de la sanidad o de cualquiera de los otros grandes ejes en los que se está transformando todo, ¿no? Eso requiere una gran formación por parte del profesorado. Ahora en los módulos de FP hemos incluido una asignatura de digitalización e inteligencia artificial y los amigos de Murcia me escriben a mí para decirme que sus alumnos saben más que nosotros. O sea, que es que hay que ser realistas con una nueva situación que se da en la que creo que el alumnado y el profesorado y las familias tenemos que estar a la altura en otra forma de trabajar realmente. Y eso no es malo, es diferente. O sea, en el momento en el que se inventó la rueda, pues, en fin, cambiaron muchas cosas, como cuando empezaron los aviones a volar, pues esto igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros desde el punto de vista público, que es mi responsabilidad, ¿no? Más allá de que estoy convencida de que esto va a cambiar, como os decía, todo, la forma de enseñar, la forma de estudiar y demás, para nosotros, desde el Gobierno, lo más importante era que cada instituto, cada colegio, cada persona y sobre todo y muy especialmente los colectivos vulnerables, tuviéramos el acceso a la tecnología, el acceso a las aplicaciones. Y ahí la verdad que hemos movilizado miles de millones de euros. Os tengo que reconocer que la pandemia ayudó. O sea, todo lo que se veía venir en la pandemia fue como evidente. Y solo en la región de Murcia hemos invertido más de 17 millones de euros en 2 programas, Escuela Conectadas y Educa en Digital, que es lo que ha dotado a los centros de acceso a Internet y lo que ha permitido entregar a los alumnos más vulnerables portátiles o tablets, ¿no? ¿Cuál es la idea? La que os decía antes de la inteligencia artificial. En esto nadie se puede quedar atrás, porque esta es la analfabetización, digamos, del siglo XXI. Esto es como cuando empezaron a hacerse las escuelas, o sea, los colegios públicos en España. El reto de este país era el pilar del estado de bienestar, la educación pública, que poco nos decimos de la suerte que tenemos en este país por el sistema público que tenemos, que nos garantiza que nazcamos donde nazcamos, tenemos
todas las oportunidades abiertas, si queremos, nos lo trabajamos y en fin, tenemos talento y ganas de trabajar, digamos, ¿no? Pues el reto en el siglo XXI era que esas capacidades digitales podáis tenerlas todo el alumnado y también en la medida de lo posible el profesorado, claro. Pero lo más importante de todo, y por eso me lo he dejado para el final, es lo que os vengo diciendo a lo largo de todas las respuestas. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es vuestra capacidad crítica. La nuestra como profesores de adaptarnos a esta situación, pero la vuestra como alumnos para saber distinguir bien en lo que es útil la inteligencia artificial y en lo que es imprescindible nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de profundidad, y eso no se aprende ni en las redes ni con la inteligencia artificial. Eso es trabajo y muchas horas de cada uno de nosotros que no se puede abandonar en esta era. Hace más falta, en mi opinión, que nunca en esta era. Muy bien, y mira con el auditorio que tenemos, que aquí tenemos alumnos de cuarto de la ESO, de primero, de segundo de bachillerato, y seguramente muchos se estarán preguntando, ¿y si está la inteligencia artificial, de qué sirve estudiar? Pues esa es la respuesta, vamos, la respuesta es el final de la otra pregunta. En el tiempo en el que vivimos, lo más importante es la capacidad de conexión, la capacidad de creatividad, la empatía, la capacidad de relacionar conceptos, y eso solo lo puede aportar un humano. Y aunque a veces os dé pereza hacer algo que puede hacer la inteligencia artificial, el que hagáis las cosas por vosotros mismos, el que tengáis ese espacio en el que vosotros pensáis, es fundamental en el siglo XXI. Hay una peli que se llama Wall-E, no sé cómo la llamáis, sobre el robot este que recoge basura. Wall-E, ¿no? Wall-E o Wall-E, es que no sé cómo la llamáis. Wall-E, ¿no? Que es una peli de dibujos animados que al final el robot se queda solo por el mundo, ¿no? O sea, yo lo que pretendo deciros es que los retos que esta revolución digital le plantea a la humanidad son tan brutales. O sea, no es que sea la cuarta revolución industrial, que lo es en términos económicos, es que te cambia todas las bases de cómo hemos vivido. Por eso es más necesario que nunca que vosotros aprovechéis el tiempo aquí, en las conversaciones con vuestros profesores, en lo que os enseñan, porque va en el currículum y lo tenéis que aprender, pero sobre todo, que yo creo que es lo más importante, lo que no va ahí, que son valores, es capacidad de trabajo, que es esfuerzo, que es cómo relacionarte con los demás, en fin, todas estas cuestiones que se aprenden y mucho en el instituto y luego en las siguientes fases de la formación, porque es imprescindible. Entonces, ¿vais a dejar de usar la IA? Por supuestísimo que no, no seríais jóvenes de vuestro siglo. Yo os invito no solo a usarla, sino incluso a aprender a programar, a hacer vuestros propios modelos y a ser unos cracks en este mundo en el que necesitamos el desarrollo de ese talento. Pero os invito a no sustituir las tareas de reflexión, de pensamiento, de maduración de vuestro cerebro o no hacia lo que viene, porque lo vais a necesitar si no queréis ser dominados por otros que tienen mucho dinero y muchas posibilidades, que están poniendo todos sus recursos en cómo, digamos, lo voy a hacer un poco bestia, alinear a las poblaciones para que no pensemos y no defendamos lo que queremos. Ya no digo los derechos, que por supuesto que sí, los derechos que nos ha costado mucho tiempo. Mira, para mí, lo que se está intentando en términos de redes sociales y de inteligencia artificial desde otras partes del mundo hacia Europa es como si nos quisieran meter en un ámbito de las redes sociales, que es un ámbito de convivencia, es un ámbito de vida, especialmente para vosotros, más probablemente que para nosotros, como si nos quisieran meter en la Edad Media directamente, en vez de meternos en el siglo XXI con las reglas del siglo XXI. Y mi respuesta es, ya hemos pasado por muchas etapas históricas desde la Edad Media. ¿Por qué no arrancamos desde el siglo XXI, ¿no? Con lo que ya tenemos claro que, en fin, que genera guerra, que genera desigualdades y demás. Y para eso, insisto, y creo que casi que termino por aquí, por los mensajes que veía hacia el fondo, os necesitamos. Necesitamos personas que lean, que viajen, que contrasten, que no se crean cualquier cosa. Y poco hemos hablado de deepfake y de ¿cómo se llama?
de cuando las noticias falsas, vamos. Sí, pero no era fake news la palabra que tengo, ahora me saldrá. En fin, desinformación, que no me salía, bulos y desinformación. Yo creo que todos lo vivimos más que nunca en la Dana. No sé cómo lo vivisteis vosotros, yo como murciana lo viví con una agonía cuando parecía que había miles de muertos en ese parking y luego era todo mentira. Quiero que sepáis que detrás de estos bulos no es una casualidad que tu vecino tal, no. Hay muchísimo dinero y países, que está demostrado, como Rusia, por ejemplo, pero podría poner otros ejemplos, empeñados en desestabilizar democracias. Y lo sé de primera mano porque los estudios se hacen desde el Instituto Español de Ciberseguridad, en fin, no voy a dar más datos que tampoco son importantes y que no puedo contar, ¿no? Pero necesitamos vuestras mentes críticas, despiertas, juzgándolo todo, no os creáis nada, ni lo que digo yo. Juzgadlo por vosotros mismos, leer, contrastar, ser personas que lo único que nos distingue de todo, por supuesto de los animales, pero también de las máquinas, es lo que tenemos aquí y que han imitado, que la inteligencia artificial ha imitado, que son nuestras neuronas y la capacidad de hacerlas grandes y que se multipliquen, y eso solo se hace pensando, leyendo, hablando, proponiendo, imaginando y siendo muy seres humanos como necesitamos en esta era digital. Pues María, muchas gracias. Yo me quedo con alguna pregunta en el tintero, pero creo que vamos a dejar unos minutos por si alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta. ¿Vale? Bueno, por aquí tengo alguna mano. El río que lo veas, la 1:20. Hola, tengo una pregunta aquí. ¿Dónde está? ¿Cómo te llamas? Samuel. ¿Habéis dicho? ¿Y de qué curso eres? Perdona la vez. Segundo bachillerato. Has dicho que no, o sea, el gobierno español, bueno, otros gobiernos están tomando información de todas las personas sin pedir permiso y que estáis entrenando una inteligencia artificial. ¿Vosotros de dónde sacáis la información? ¿Hacéis simulaciones o la veis? No sé, porque la información que tú necesitas poner en inteligencia artificial es mucha, ¿no? Y no creo que con un par de ordenadores puedas sacar la cantidad de información como para entrenarla. Entonces tenéis que estar sacando la información de algún lado, ¿no? ¿De dónde la sacáis? Qué buena pregunta, Samuel. Me parece una pregunta súper inteligente. La clave de la calidad de un modelo de inteligencia artificial efectivamente son los datos. Cuando hablamos de los datos no hablo solo de tus datos personales o de tus datos de salud y tal. Para entrenar necesitas, por ejemplo, en el caso de Alia, muchos documentos. Hay 3 tipos de modelos, los que son de texto, los que son de audio, que necesitarían muchos audios, y los que son audiovisuales, digamos, que necesitarían vídeos. Nosotros, el modelo Alia, y eso es público, puedes ver los datos y eso es un valor de este modelo. No sabemos, por ejemplo, cuáles son los datos de OpenAI, porque no son transparentes, pero en el modelo Alia sí. Puedes ver cuáles son, pero además, si eres un desarrollador, un programador, puedes utilizarlos, porque también los hemos abierto con esa idea de promover el castellano y tal, ¿no? Y las lenguas cooficiales. ¿Qué tipo de datos hay ahí? Vienen de webs del mundo, que se llama Common Crawl, que es una asociación que hay en el mundo que respeta los derechos de autor, o que tiene que respetar los derechos de autor, tiene las fórmulas para respetarlos, y luego le hemos metido todo lo que hemos podido meterle porque es abierto. O sea, por ejemplo, yo no puedo meter, no se pueden meter obras de autores que tienen derechos de propiedad, porque para hacer eso tienes que hacer un acuerdo con ellos, cosa en la que también estamos trabajando, porque queremos que todos los libros de los grandes autores españoles también estén. Pero eso no lo tengo resuelto todavía. Este modelo de Alia, que son muchas familias, de 40 billions, que tiene que ver con los datos que tiene el diario de sesiones, las leyes españolas, las leyes de las comunidades autónomas. O sea, puedes verlo en un listado, pero son este tipo de datos. Son documentos en castellano y en lenguas oficiales que son públicos y que se pueden utilizar por el público, ¿no? Básicamente. Cuando te decía que hay otros gobiernos que cogen los datos sin permiso, sí que me refería a los datos personales. Eso, este gobierno no lo puede hacer por la legislación española, pero ningún gobierno en la Unión Europea lo puede hacer por la legislación europea de protección de datos. Pero los datos son fundamentales. Entonces, toda Europa está trabajando para que con datos anonimizados, es decir, que yo no sé si son de Samuel, de Carlos, de
de Otálora, no sé si te llaman Juan Francisco Otálora o director, Juanfran, pero yo que te llamo Otálora de siempre, Juanfran, pero sí que con esa potencia de los datos, que es algo que no he hablado porque era muy de IA, te permite avanzar muchísimo en muchas decisiones. O sea, lo que sí que está haciendo España, cumpliendo toda la reglamentación, tanto de España como de Europa, es tener datos agregados de movilidad en las ciudades, por ejemplo, de turismo, y eso te permite tener mejores servicios, ahorrar agua, ahorrar energía, tener ciudades más inteligentes, ¿sabes? O sea que son dos planos, uno, el que se nutre el modelo, que va por un lado, el modelo ALIA, por supuesto, no tiene datos personales de nadie, no tiene datos que sean ni derechos de autor, ni que nadie, o sea, ni que tengamos una relación comercial con nadie para poder explotarlo, y luego todo el mundo de nuestros datos, digamos, personales y el beneficio que se puede obtener de ellos. Entonces, ¿qué ventaja tienen los países donde no tienen protección de datos personales? Que van más rápido y que les es más fácil hacer esos análisis de la población, ¿no?, de los datos para objetivos públicos. Y los objetivos públicos son los que te he nombrado más o menos, ¿no? Y termino. Y eso no es algo que les pase a las multinacionales. O sea, tu gobierno no puede utilizar tus datos. Y yo defiendo que sea así. Pero cuando tú le dices a no sé qué plataforma que sí que utiliza tus datos para enriquecerse con tus datos, ¿sabes? Por eso os decía que leéis siempre que, en fin, que si no permitís todas las cookies mejor, que seáis prudentes en esta parte de apertura de protección de datos en el mundo digital. No sé si te respondió, Samuel. Pues ya es la hora. No, pues, bueno, por mí, no sé si vosotros tenéis más tiempo o no. Creo que ha tocado ya el timbre para ir a clase, aunque ellos la verdad es que no tienen ninguna gana. Sí, venga, sí, pásale el micro y que... Bueno, una más, ¿vale? Venga, rápidamente, por favor. Pero es que no es una pregunta, es una propuesta. Ya que el problema actual se supone que es por la manipulación que sufren en las redes sociales y en la inteligencia artificial por parte de las multinacionales, ¿no sería mucho mejor que el propio gobierno, es decir, o la propia Unión Europea, crease una red social pública que no tuviese que ver con las multinacionales ni nada por el estilo? ¿Dónde habéis sacado esta gente tan lista? Me lo voy a llevar de asesores al ministerio. Es muy básico. O sea, si lo hacemos público y encima se saben cómo funcionan los algoritmos, cómo se pone la información, donde no hay manipulación y la gente se sabe cómo la gente funciona y eso, pues no va a manipular a nadie, porque no hay nadie detrás, está el propio gobierno. Por lo que si lo hacemos público, hacemos una inteligencia artificial pública, se arregla todo el problema. Pues por tratar de ser muy rápida, es una de las propuestas que hizo el presidente del gobierno en su discurso del Observatorio de Derechos Digitales hace 15 días. La decisión es europea y nosotros como país la vamos a defender. Lo que pasa es que, siendo defensora de esta idea, totalmente, de hecho me ha impresionado que la propusieras, hay que ser conscientes de que si creamos una red social europea propia, de repente no va a tener los... no sé, no me acuerdo mismo los millones de... Me parece que hay como más millones de españoles en TikTok que españoles somos. No me acuerdo del nombre ahora mismo, pero hay más de 40 millones de personas españolas en TikTok. Es una barbaridad. No todo el mundo va a desaparecer de TikTok y se va a ir a la red social europea. Entonces, mientras creamos infraestructuras propias, que yo defiendo, porque quien quiera sentirse seguro o saber lo que se hace tal, se tiene que ir ahí, también hay que ser capaces de regular el resto. Y eso es muy difícil porque no son españolas, no son europeas, son de otro continente que encima dice que sálvese quien pueda. O sea que, en fin, que el debate mundial no es menor. Pero en esa dirección estamos trabajando. Redes sociales propias, infraestructuras propias, pero a la vez exigencia de transparencia de algoritmos, exigencia de responsabilidades a los directivos de esas redes sociales en España. ¿Quién es el responsable de que una persona, un joven, termine suicidándose porque no se han verificado según qué, no se han moderado y verificado según qué contenido de una red social? Hay cosas que no pueden suceder y España va a dar esa pelea. Ahora no es fácil, porque no depende de España. Ojalá pudiéramos hacer una ley mañana que resolviera eso, pero es un debate mundial y en ese debate estamos. Muy bien, pues muchas gracias, María. Muchas gracias. Me quedo con un montón de ganas de que me preguntéis más cosas. A ver, tener que volver. Ay, es verdad, no lo he dicho.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues voy a poner esta bandeja en mi despacho para acordarme de este día tan especial, esperando haber despertado vuestras conciencias, que es lo que me llevo. Me he quedado con ganas de más, o sea que...